controlando los factores de riesgo podemos prevenirlo. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Pablo Espada, miembro de la FAC, en este caso es una videollamada. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Walter Zurdo, lo saluda Alejandro Drescher desde aquí, desde Diario 6. Muy buenos días, Walter, Alejandro, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que de alguna manera también desde hace un tiempo a esta parte está en boca de todos, pero por allí poco sabemos en realidad del ACV. ¿Qué es? ¿Hay diferencia entre uno y otro? Vemos que justamente hay personas que tienen ACV muy fuerte, otras no tanto, otras se recuperan, otras no se recuperan. Digo, ¿hay distintos ACV de alguna manera? Sí, por supuesto. El accidente cerebrovascular, también conocido como ACV, es la tercera causa de muerte en el mundo. En Argentina está entre la tercera y la cuarta. Después las infecciones respiratorias. Primero está el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. Después está el cáncer. Después las infecciones respiratorias que comparten el tercer o cuarto lugar con el ACV. Y hay distintos tipos de ACV. Sí. El ACV es la interrupción brusca de la circulación cerebral debido a la rotura de una arteria o principalmente la obstrucción de una arteria. Y muchas veces ella, como está mostrando ahí, muchas veces eso es por la obstrucción por una placa ateromatosa, una placa de colesterol. O sea que hay dos tipos de ACV. Un ACV isquémico, que es el 60-70%, y un ACV hemorrágico, que es el 20 o 30% restante, que se debe a la rotura de un aneurisma o un hematoma espontáneo dentro del cerebro. Bien. El 80% de las veces... Perdón. No, quería decirle que el 80% de las veces tiene que ver con la hipertensión. Nosotros enfatizamos mucho el cuidado y el control de los factores de riesgo, pero sobre todo la hipertensión. Justamente, ¿no? Le iba a consultar. A partir de esas dos ramas, de alguna manera, debe haber otras más también dentro del mismo ACV. El colesterol es algo fundamental en la prevención, ¿no? Sí, claro, son múltiples los factores de riesgo, son 11 los factores de riesgo que llevan a tener un ACV y hay otros factores de riesgo no dilucidados todavía, no interpretados todavía. Los más importantes son la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, la relación entre los lípidos, el tabaquismo, un ambiente estresante, un ambiente tóxico, condiciones ambientales, genéticas, la edad. Son muchos los factores de riesgo, pero sobre todo, si nosotros trabajamos sobre los más importantes, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo, estamos reduciendo en gran parte la aparición del accidente cerebrovascular. También comentarle, digo, porque bueno, lo que nosotros vemos, por allí son las consecuencias de esto, evidentemente por allí en algunos casos el fallecimiento, pero en mayoría de los casos, por ahí, por ahí la cara, el brazo, parte del cuerpo, hay síntomas que nos pueden alertar ante un posible ACV. Claro que hay síntomas. Nosotros usamos últimamente el acrónimo español rápido. La R sería de rostro caído, cuando hay una simetría en la cara, una caída de mi cara, o la incapacidad de gesticular adecuadamente. Ese sería uno de los indicadores de que estás cursando un accidente cerebrovascular. La otra sería la A, sería alteración del equilibrio. Los trastornos del equilibrio en forma aguda también pueden ser un indicio de que el paciente está cursando un ACV. La P tiene que ver con la pérdida de fuerza, principalmente en algún brazo o alguna pierna o en la mano. La I tiene que ver con impedimento visual, cuando la visión se pone borrosa o directamente uno deja de ver, tiene visión monocular, es como que se cae un telón o una cortina delante de un ojo. La D tiene que ver con la dificultad en el habla, eso es muy importante. Hay dos tipos de dificultades generalmente en el habla que son agudas, ¿no? Una es la disartria, es la incapacidad de articular adecuadamente la palabra, y la otra es la afasia, la capacidad de expresar la palabra. Y por último, la O, que tiene que ver con obtener ayuda rápidamente, porque cuanto más rápido identificamos el problema, consultamos y nos tratan, perdemos menos neuronas. Por cada minuto de obstrucción al flujo, de interrupción del flujo sanguíneo, se pierden millones de neuronas, y eso se traduce en un déficit neurológico irreversible, a tal punto que puede dejar al paciente con muchas secuelas o inclusive llevar a la muerte.
También consultarle, digo, por allí, doctor, por ahí, hoy por hoy estaba escuchando, ¿no? 40 años ya una persona está en riesgo por allí de una ACV o tiene más posibilidades de tener una ACV. ¿A qué edad quizás esto se puede controlar de alguna manera? ¿Puede haber, digo, controles químicos o bioquímicos que puedan cambiar nuestra dieta? Digo, ¿a qué edad hay que empezar a alertarse? ¿A los 40 años? No, la aterosclerosis, el proceso de inflamación de las arterias y de depósito de colesterol en las arterias aparece ya desde la más tierna infancia. O sea, ya de los chicos tienen que empezar a tener una dieta saludable, no comer tantas grasas saturadas, no tantos carbohidratos y reemplazar todo eso por frutas, legumbres, proteínas magras, etcétera. Y por supuesto incentivar ya desde la infancia la actividad física y la vida sana. Pero el proceso aterosclerótico, digamos, más pronunciado, cuando se empiezan a tapar las arterias, empiezan los eventos cardiovasculares, empieza después de los 35 años. A partir de ahí el riesgo es mayor y las curvas hacen que este riesgo se haga exponencial, digámoslo así. Entonces ahí cuando tenemos que enfatizar los controles, los factores de riesgo, controlar la presión, el colesterol, la diabetes y por supuesto que hay marcadores, ¿no? Porque el colesterol LDL es un factor muy tóxico, la elevación del LDL siempre es malo, independientemente del HDL, del valor de HDL que uno tenga en la sangre, que el HDL es la proteína que remueve el colesterol de las arterias, pero tener LDL alto, independientemente del valor de HDL, es un factor de riesgo cardiovascular. Lo otro es la diabetes, la glucemia y la hemoglobina glicosilada, ¿no? La glucemia nos habla del valor de glucosa que hay en sangre, por arriba de 126 miligramos por decilitro estamos hablando de diabetes. Y la hemoglobina glicosilada, que es una proteína a la que se le pega el azúcar, nos da un parámetro retrospectivo de cómo estuvo la glucosa en sangre, la glucemia en los últimos 3 o 4 meses. Así que ese es otro valor muy importante tener en cuenta. Bien, doctor Walter lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Jill Bolte Taylor, si no me equivoco, a los 37 años le pasó este accidente cerebrovascular, ¿no? Que fue un poco el puntapié inicial para descubrir un poco todo este tema del ACV. Si no me equivoco, fue en el año 96 o 97, pero sobre todo es algo que se ha descubierto no hace mucho tiempo y que seguramente hace muchísimos años atrás esto ya ocurría. Obviamente, del 2000 hasta el 2023 hemos sufrido un cambio, transformaciones donde hay más estrés. Lo comentábamos con Alejandro hoy, esto que está pasando en Argentina con el combustible nos produce distintos tipos de alteraciones que nos puede llevar, sumado a todo lo demás que usted decía, a sufrir una ACV también, ¿no? Por supuesto, porque los factores de riesgo ya han emergido y sobre todo los factores estresantes, los factores psicosociales, ambientales, etcétera, potencian ese riesgo sobre la pared de las arterias y los eventos finales que son los eventos cardiovasculares. Sí, por supuesto, pero la ACV ya es conocido hace muchísimos años, ya en la historia se han visto muchos ACV, digamos, algunos presidentes, por ejemplo, Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando bombardean Pearl Harbor, el médico reporta que tiene valores de presión arterial cercanos a los 300 milímetros de mercurio. Y Roosevelt termina haciendo un accidente cerebrovascular por rotura de una arteria, se lo encuentra muerto con una hemorragia cerebral. O sea que ya en la década del 40 ya sabíamos que la presión alta tenía mucho que ver con la aparición del accidente cerebrovascular. Y después, sobre todo, lo que fue pasando después, al principio era el mal control de la presión, porque no había tantos fármacos. Hoy, muchos años después, el control de la presión es insuficiente en todos los países del mundo. Esto es un problema global. Después empezaron a tomarse conciencia de que el tabaquismo tenía que ver, de que el colesterol tenía que ver, y se empezaron a ver los ACV isquémicos. O sea, primero fueron los hemorrágicos, después los ACV isquémicos, y hoy se sabe que los isquémicos son muchos más, porque son muchos más los factores de riesgo que llevan esa condición. Bien, y cuesta, como lo decía hoy Alejandro, ¿no? Muchas veces cuesta recuperarse, cuesta poder llegar a leer muchísimas personas también, el tema de los sentidos. Bueno, hay distintos cosas en el cuerpo donde a una persona le afecta más que otra, ¿no? Bueno, sí, porque es una enfermedad muy discapacitante, es la primera causa de discapacidad en el mundo. Hay otras causas de discapacidad que son muy importantes, que uno las toma como menores, como puede ser la migraña, los trastornos psiquiátricos, la depresión.
por ahí el Parkinson, pero esto da una discapacidad mental, física y psicológica, y aparte afecta no solo la calidad de vida del paciente, sino su entorno social, su entorno familiar, y si vamos a lo económico, también son los años perdidos de productividad. Y imagínate una persona que sea un pianista y tiene una ACV y le quedó parética, o sea, inmóvil una de las manos, por supuesto que no puede, o un cirujano, o un escritor, o digamos, o un periodista que simplemente le quedó con una fase y no puede hablar, o alguien que necesita mucho de la lectura y quedó con una visión monocular. O sea que sí, es una enfermedad realmente muy discapacitante. Bien, ¿eso se llama ACV silencioso, doctor? ¿Puede ser así? ¿Que a veces no nos damos cuenta? No, el ACV silencioso en realidad son pequeños síntomas que el paciente en realidad como término no existe ACV silencioso, pero son pequeños síntomas que el paciente los pasa por alto porque los confunde con otra cosa. Un mareo, una pérdida de visión fugaz, el adormecimiento de una mano o de una parte de la cara. Y esos son signos de alarma, porque el próximo evento puede ser peor. Cuando un coágulo o un trombo o una obstrucción leve ocurre en una arteria, los síntomas son leves. Pero si ese trombo, esa obstrucción se organiza y el trombo es mayor y la obstrucción es mayor, o el coágulo es más grande, o la rotura de una arteria, de una vena del cerebro, produce un mayor sangrado, por supuesto que los síntomas son peores, son mayores, la posibilidad de morirse es mayor y la de discapacidad también. Le consulto, doctor, en cuanto a estas dos grandes ramas, digo, de rotura y el otro de obstrucción. ¿Cuál de los dos es más peligroso de alguna manera y cuál de los dos es más difícil de subsanar? Bueno, si pasa el tiempo, si no lo atiende inmediatamente, los dos son extremadamente peligrosos. El hematoma intracerebral tiene más mortalidad a corto plazo y es más discapacitante. El volumen de sangre dentro del cráneo, sobre todo, puede producir una situación que se llama hipertensión endocraniana, porque hay aumento de un volumen en un sitio que no es distensible, porque el cerebro se puede modificar, puede achicarse o agrandarse, pero el cráneo no. Entonces, todo lo que ocupe lugar ahí va a aumentar la presión dentro del cráneo y eso va a producir síntomas generalizados que van desde un déficit severo neurológico hasta la muerte. Por otro lado, las obstrucciones arteriales tendrán que ver, depende del territorio afectado, del tamaño de la obstrucción, y hay un tipo de ACV que a nosotros nos preocupa mucho a los cardiólogos, que es el ACV cardioembólico, que es cuando un coágulo surge del corazón, se forma en el corazón, sobre todo en la aurícula izquierda, en una zona apendicular de la aurícula izquierda, que es la aureola izquierda, y eso pasa muchas veces cuando existe una arritmia, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, el corazón pierde su capacidad de sincronizar los latidos en forma efectiva, y la sangre como que se va empastando dentro del corazón. Ahí se empiezan a formar coágulos, y esto es muy frecuente después de los 70, 75 años, 1 de cada 8 personas tiene fibrilación auricular, y esos coágulos pueden migrar, salir del corazón e ir a distintos territorios. El cerebro es uno por proximidad y por cómo se ha dado la circulación, sube directamente por las carótidas y puede ir a la circulación anterior, o por el circuito posterior, por las vertebrales y la basilar. Pero también puede migrar a otras zonas del corazón y del organismo y formar lo que llaman, desarrollar lo que llaman las embolias a distancia. O sea que el stroke cardioembólico o el ACV cardioembólico a nosotros nos preocupa mucho. Y cuando identificamos esa arritmia tenemos que tratar la arritmia y dar un anticoagulante, una droga que pueda alivianar la sangre, que pueda licuar un poquito la sangre para que esos coágulos no se formen y no migren a distintos lugares del organismo. Digamos, ante el menor síntoma, consultar al médico inmediatamente, ¿no? Por supuesto, porque la gente los minimiza. Hoy la gente está muy anoticiada, muy informada acerca de los factores de riesgo cardiovasculares, claro. Y mucha gente entiende que el ACV también es una entidad cardiovascular, pero lo que más nos cuesta es lograr que la gente concurra a la emergencia rápidamente. Y claro. Cuando llegan, se han perdido muchas neuronas. Hay un tratamiento específico cuando dicen un ACV isquémico, que es un fibrinolítico o la trombectomía. El fibrinolítico es una droga que se da por vía intraarterial
o intravenosa y lisa, disuelve el trombo. Y hay un tiempo para eso, no más allá de las 4 horas y media, 6 horas, porque después el grado de efectividad disminuye y aparece el riesgo de sangrado con esa medicación. Y por otro lado está la trombectomía, que es un cateterismo que llega hasta el lugar del trombo y trata de aspirarlo y de sacarlo. Ahí hay más tiempo, pero no hay tanta complejidad en la Argentina para hacerlo, no todos los centros lo hacen. De hecho, son centros muy seleccionados los que hacen eso. Entonces, claro, lo primero es consultar rápidamente para si uno consulta y acude a un hospital o un centro de salud donde no hacen esos procedimientos, que lo deriven rápidamente para que le hagan los trombolíticos, le apliquen los trombolíticos o le hagan la trombectomía. Bueno, Alejandro, creo que es cuestión de ya desde los 20 años, cada vez va bajando más, ¿no? Pero 20 años empezar a hacerse controles, a cuidarse, a comer más sano, comer mucha fruta, actividad física sobre todo. Si no tenés ganas de ir a un gimnasio, no sé, salí a caminar, salí a trotar, siempre con los controles adecuados, ¿no? Del médico, algún deportólogo o algo por el estilo. Y sobre todo creo que tiene mucho que ver con despejar la mente, respirar ese aire puro, salir un poquitito del estrés y desenchufarnos un poco, doctor, ¿no? Creo que es un poco, por ahí es el camino, ¿no? El estrés juega un papel muy importante, y otra cosa muy importante que es un factor de riesgo cardiovascular, un factor emergente, que es la deprivación del sueño. No solo la mala calidad del sueño, sino las pocas horas que dormimos. O sea, nosotros aconsejamos dormir entre 7 y 8 horas por día, y la verdad que la mayoría de la gente no lo hace con este ritmo de vida que lleva. Sí. Muy bien. Bien, muy bien. La última parte la vamos a grabar y la vamos a pasar por todos lados. Sí, no, sin duda. Para descontracturar un poco la charla, doctor. Hay que dormir más. Hay que dormir más. Sin duda. Doctor, agradecerle muchísimo. Fue muy claro en los conceptos y entendiendo también nuestras preguntas por allí, que no eran tan científicas de alguna manera o tan técnicas. Agradecerle muchísimo, doctor. A ustedes por permitirnos difundir esto. Muy bien. Muchas gracias, que tenga buena semana. Muy bien. Bueno, el doctor Pablo Espada, realmente es un tema